y también del soporte técnico de equipos hasta 50 toneladas. Como decía mi compañera Lorena, en el día de hoy vamos a recorrer un poco una de las líneas de nuestros equipos compactos, que son los MTH. Eh, Me parece que si me ayudan ustedes, debieran ustedes estar viendo ya la presentación, si eso es así. Sí, Sí, se perfectísimo. ve. Perfecto, ya. Yo voy a pasar la presentación y que no es muy larga, pero me gustaría que ustedes anotaran las consultas, las pueden ir haciendo por chat si ustedes quieren, o de lo contrario, al final de la presentación yo voy a dejar un espacio para consultas, para que ustedes puedan hacer algún tipo de consulta referente a la presentación o referente a algo que a lo mejor ustedes quisieran saber y que a lo mejor dentro de esta presentación no se pudo ver. Así que si tienen algo que decir por el chat o al final vamos a dejar el tema de las preguntas. Yo no sé, hay alguien que J parece que tiene una mano levantada, no sé si quiere decir algo antes de la capacitación, no sé quién es J. Jonathan. O Jonathan. No se le queda la manito. Parece que no. Ok. Bien. Entonces vamos a comenzar con el tema de nuestra capacitación. El día de hoy, básicamente, vamos a ver equipos compactos MTH, como son los que ustedes ven ahí en la fotografía. Y también vamos a analizar un poco de los controladores. Vamos a ver la agenda que vamos a ver el día de hoy. Déjame ver si esta cosa me funciona. Ahí sí. En el día de hoy vamos a ver producto. Básicamente les voy a presentar el producto para que ustedes lo conozcan. Algunas cosas importantes del producto, como sus sensores, como sistemas de seguridad que puedan tener. Vamos a analizar circuitos eléctricos también del sistema propiamente tal y algún tipo de conexiones. Después vamos a ver la parte de control, vale decir la parte de todo lo que tiene que ver con el termostato, la conexión del termostático básicamente. Y por último vamos a terminar con códigos de errores, algunas fallas que nos va a entregar nuestra misma máquina en el momento a lo mejor de alguna revisión o de alguna puesta en marcha que tengamos con este equipo. ¿Ya? Esos son los tres puntos que vamos a ver el día de hoy. Bien, dentro de los rangos de capacidades de estos equipos, que son equipos compactos, las capacidades van desde los 5 hasta las 30 toneladas, siendo el más pequeño, por supuesto, el de 5 toneladas, y, y abarcando hasta 30 toneladas. Si nosotros multiplicamos, cada tonelada son 12.000 BTU, si los queremos llevar a BTU, vendrían siendo de 60.000 BTU en adelante, más o menos los equipos que nosotros comercializamos. En la línea de compactos, toda la línea de compactos, tanto de 5 como hasta 30 toneladas, son equipos bomba calor, vale decir, podemos tener frío o calor, básicamente con nuestro mismo compresor. La descarga de aire, en este caso el equipo es una descarga horizontal, no son equipos convertibles, vale decir, no podría yo convertirlos para vertical, solamente horizontal. Como ustedes ven en la fotografía ahí, la parte de abajo es el retorno, la parte superior vendría siendo la inyección. Esto va a depender, eh, por supuesto, la salida de aire, puede que la salida de aire sea más grande dependiendo de su capacidad o el retorno de la misma manera. Las placas electrónicas o control que traen estas máquinas son placas estándar eh, para todos estos equipos. En algunos casos, algunas servirían para otras capacidades, simplemente hay que configurarlas para tal. En otros casos no, dependiendo por supuesto de la capacidad. La opción del control es un termostato. Podemos colocar dos tipos de termostato que los vamos a ver también más adelante y vamos a ver el tipo de voltaje que podríamos colocarle a este tipo de equipos. Otro aspecto importante dentro de nuestro equipo es poder saber cuando instalamos nuestro equipo bajo qué temperaturas el equipo funciona bajo condiciones normales. ¿Ya? Siempre son importantes las temperaturas exteriores para el funcionamiento de la máquina, tanto en frío como en calor, y estas también van a variar dependiendo del modo que nosotros lo tengamos. Si el equipo lo queremos hacer funcionar durante todo nuestro periodo
por ejemplo, de estación del año, durante todas nuestras estaciones del año lo queremos hacer funcionar en frío, tenemos que fijarnos bajo qué temperaturas el equipo funciona, porque fuera de esas temperaturas el equipo se protege. Por ejemplo, en el modo frío, el equipo con temperaturas exteriores ambientes funciona entre los 10 grados y los 46 grados Celsius. Vale decir que si yo en pleno invierno tengo el equipo funcionando en frío, por ejemplo, y afuera tengo una temperatura de 5 grados, el equipo se va a proteger y no va a funcionar porque estoy bajo la temperatura mínima, que en este caso serían 10 grados. Siempre tengo que saber bajo qué condiciones de temperatura podría llegar a funcionar mi máquina. En este caso, en el modo frío, vuelvo a repetir, 10 grados como temperatura mínima exterior y máximo 46. Temperatura interior, vale decir la sala que nosotros vamos a climatizar, sería 17 y 31 grados. Esa es la temperatura dentro de la sala que va a funcionar sin ningún problema. Generalmente las temperaturas exteriores son las temperaturas que tengo que tener mucho más en consideración. En el caso de que la máquina o el equipo lo pusiéramos en calor, ya las temperaturas varían, las temperaturas exteriores, ahí las temperaturas exteriores van de los -4 hasta los 24 grados Celsius. ¿Ya? Dentro de este rango el equipo funciona sin ningún problema, fuera de estos rangos, tanto inferiores a 9.4 o como superiores a 24 grados Celsius en modo calor, el equipo se va a proteger y les va a arrojar algún código de alarma o simplemente no les va a partir porque está dentro de o fuera de las temperaturas que fue diseñada la máquina para poder operar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos en los dos gráficos que acabamos de ver, tanto en funcionamiento para frío como en funcionamiento para calor. Acá tenemos la estructura de nuestra máquina. Ustedes pueden ver que la estructura del ventilador es una estructura que mejora la eficiencia del intercambiador de calor con diseño bastante compacto. Ustedes se van a encontrar con un equipo muy compacto donde tenemos un motor ventilador. En algunos casos vamos a ver que el ventilador es de conmutación directa o otra por transmisión. Y en este caso el ventilador, el serpentín, ese es un serpentín en B, que ustedes ven acá. Acá tenemos el retorno, la parte de abajo, y en la parte superior tenemos la impulsión o el suministro, en este caso, de aire. Las unidades de 5 a 7.5 toneladas tienen ventilador de 3 velocidades de acople directo. En la primera fotografía que ustedes ven ahí, ese es un ventilador de 3 velocidades de acople directo. Vale decir, no hay una transmisión por correa, nada, simplemente va directo, en este caso blower. Y esto sería desde las 5 a las 7.5 toneladas, sería un ventilador monofásico, vale decir que solamente con una fase y un neutro, y tiene la capacidad de tener 3 velocidades. En muchos casos el termostato no tiene la opción de las 3 velocidades, por lo tanto las velocidades las debemos cambiar nosotros en el mismo ventilador. El mismo ventilador tiene distintos cables con distintas velocidades que la podemos ver dentro del mismo manual eléctrico, y si queremos setear alguna velocidad mayor o menor, la tenemos que hacer de forma directa, en este caso dentro de nuestro mismo equipo. Solamente, vuelvo a repetir, en equipos de 5 a 7.5 toneladas, son equipos de ventilador monofásico que nos permiten a nosotros, en este caso, poder modificar las velocidades del ventilador. En el caso de unidades sobre 7.5, vale decir de 10 toneladas hacia arriba, ya es un ventilador trifásico, como ustedes ven en la segunda fotografía, y tenemos la transmisión a través de correa. ¿Ya? En este caso, el ventilador trifásico no tiene velocidades para que nosotros las podamos cambiar, pero sí podemos hacer ajustes nosotros en nuestra misma polea. Dentro de los ajustes que podemos hacer ahí, vamos a poder variar, en este caso, nuestra velocidad. Por eso dice que la polea es ajustable y puede variar la velocidad de giro, en este caso del ventilador. Permite, en este caso, ajustes de caudal y presión estática disponibles, en este caso sin reemplazo del motor ni de ningún componente. Ahora, ¿en qué curva voy a quedar del ventilador? Para eso lo podemos ver los gráficos que nos van a aparecer dentro de nuestro catálogo de instalación, operación y mantenimiento. Esta es la polea que ustedes van a ver instalada en equipos sobre 10 toneladas.
Estas poleas son ajustables, ¿ya? Si ustedes sueltan los prisioneros que tienen internamente, esta puede girar, en este caso puede abrir el rango de posicionamiento, en este caso de la correa puede ir por más arriba de la misma polea o puede introducirse más abajo, en este caso de la polea. Con eso, con esas aberturas nosotros podemos variar, en este caso, la velocidad del ventilador en el caso que quisiéramos más o en este caso menos caudal para un equipo trifásico o con motor ya trifásico sobre 10 toneladas. ¿Ven? Ahí está la polea, eso es lo que podemos hacer nosotros, podemos ajustarla y se puede mover para que la correa ingrese más a nuestra polea o quede por sobre ella. ¿Ya? Con esa, con ese cambio nosotros podemos variar la velocidad, en este caso de aire, de nuestro equipo compacto. En el caso de los modelos de los equipos compactos, como les dije anteriormente, nosotros tenemos de 5 toneladas hasta 30, vale decir de 60.000 BTU hasta los 360.000 BTU. En el caso de los equipos más pequeños, vale decir de 60 y 90.000 BTU, solamente tenemos un compresor. Y en el caso de equipos de 120.000 BTU o de 10 toneladas hacia arriba, tenemos equipos, en este caso, con 2 compresores. Los ventiladores interiores siempre vamos a tener un solo ventilador interior y en el caso de los ventiladores exteriores o ventiladores de condensación, esos van a ir variando. En el caso de los equipos de 60 hasta 180 vamos a tener un ventilador y en el caso de los equipos de 240.000 BTU hasta los 360.000 BTU vamos a tener 2 ventiladores de condensación. ¿Ya? Va a depender, por supuesto, del modelo de nuestro equipo, la cantidad de compresores o cantidad de ventiladores exteriores que nuestra máquina puede tener. Algunos dispositivos de protección que nos vamos a encontrar dentro de nuestra máquina y que debemos saber cuáles son. Vamos a encontrarnos con presostatos de alta y baja, como ustedes ven en la fotografía ahí. Esa es la ubicación dentro de nuestras máquinas que nosotros vamos a tener presostatos, en este caso de baja o de alta presión. En el caso del presostato de alta, el presostato de alta va a cortar a los 638 PSI y se va a reponer a los 464 PSI. En el caso del presostato de baja, va a cortar a los 21 PSI y se va a reponer en este caso a los 20 PSI. Los presostatos son sistemas de seguridad que en este caso por algún inconveniente de fuga de refrigerante, por ejemplo, o algún congelamiento de la máquina, podríamos tener bajas presiones, por ejemplo, o podríamos tener exceso, en este caso, de refrigerante, ya sea por falta de mantenimiento o porque se le ingresó mucho refrigerante. Estos dos vendrían siendo sistemas de seguridad que vamos a tener en nuestra máquina al momento de hacer funcionar nuestro equipo. Siempre va a haber alguna alarma dentro del mismo display del mismo equipo que les va a indicar a ustedes si algún código de error, y ese código de error que es lo que vamos a ver al final de la presentación podría ser en este caso un presostato de alta o un presostato de baja. En este caso los presostatos son contactos normalmente cerrados y si en algún momento hay una sobrepresión o una baja presión, estos se van a activar y van a abrir en este caso el circuito y van a dejar en este caso los compresores o el equipo fuera. ¿Ya? Por lo tanto, el contacto siempre debiera ser normalmente cerrado. El sistema también tiene relé de protección, el relé de protección o relé de asimetría, que a lo mejor ustedes lo conocen. Este relé de asimetría va a proteger nuestro equipo de las 3 fases para ver si efectivamente tiene las 3 fases. No así es del neutro, si ustedes se dan cuenta acá, acá tenemos el relé de asimetría. No sé si ve mi cursor ahí. Sí. Ya, acá tenemos no se ve el cursor. Ya. Tenemos la fotografía de la derecha, tenemos el relé de asimetría. Si ustedes se dan cuenta, ahí está conectadas las 3 fases directamente y pasan por un contacto dentro del relé de asimetría, también normalmente cerrado, y que va directamente, en este caso, a nuestro sistema de seguridad o a nuestra tarjeta electrónica. Si por ese motivo yo tengo algunas fases cambiadas, automáticamente este contacto se va a abrir y el equipo no me va a hacer absolutamente nada. Por lo tanto, siempre dentro de mi puesta en marcha debo fijarme, primero, es las fases si están secuenciadas bien y segundo, si no hay alguna falta de fase de alguna de ellas. Vale decir, si yo mido entre L1, L2 y L3
debiera tener siempre 380 volts. Y posteriormente también debo medir fase con neutro para ver si efectivamente también tengo neutro. La alimentación de estos equipos siempre van a requerir las tres fases, más un neutro y más la tierra. En este caso, en todas las capacidades, vamos a requerir de lo mismo. Como les dije anteriormente, los ventiladores más pequeños, de compactos más chicos, son ventiladores en 220, pero no significa que su alimentación sea en 220. Su alimentación también es trifásica, igual que la que sale acá, pero internamente los ventiladores van a ocupar solamente una línea y en este caso un neutro. Ya, si tenemos un sobrevoltaje, también el equipo, en este caso el relé asimetría, se va a proteger. Por lo tanto, dentro de cualquier aspecto de los que están acá mencionados, podría este relé asimetría actuar. Por lo tanto, si ustedes en algún momento de la puesta en marcha del equipo conectaron todo y ven que el equipo no funciona, hay que fijarse bien primero en estos tres aspectos, que tengamos las fases, que no tengamos, que tengamos la secuencia como corresponde, y que no tengamos un sobrevoltaje o bajo voltaje de lo que se requiere la máquina. Generalmente para los sobre o bajo voltaje, dentro de los mismos manuales, ustedes pueden ver el voltaje mínimo y el voltaje máximo que cada máquina puede soportar. De todas maneras, los vamos a ver también más adelante. Este es el relé o relé asimetría que nosotros llamamos, donde ustedes van a, o donde el equipo en este caso va a detectar si la secuencia, en este caso de las fases, es la correcta, que sería RST. Y por acá tenemos algunas alarmas o algunos LED que a nosotros se nos podría en algún momento destellar. Estos LED, cada vez que destellen, nos van a indicar a nosotros algún aspecto erróneo de nuestra máquina. Por ejemplo, acá tenemos en el mismo relé asimetría, tenemos los LED, que sería el PWR, que son los LED que tenemos acá al lado, el ALM y el RLI. ¿Ya? Si todos, por ejemplo, estuvieran apagados esto, significa que simplemente no tengo energía dentro de la máquina, por lo tanto, voy a verificar efectivamente si está, no está. En el caso de que tuviera el PWR encendido, el ALM apagado y el RLI encendido, quiere decir que está dentro de un proceso normal. Vale decir, el equipo está energizado con su corriente normal, pero sin demanda tampoco de ningún funcionamiento de la máquina, simplemente está en estado de espera. Si el PWR, como está en on, encendido, y la alarma también encendida, y el RLI está en off, quiere decir que hay un cambio de fase. Entonces ahí ya me puedo dar cuenta y decir, tengo que cambiar las fases para poder que la secuencia tanto de RST sea, en este caso, la correcta. Eh, no sé si me pueden dar un minuto y vuelvo inmediatamente. Denme un minuto, por favor. Déjenme cerrar aquí. Recuerde que si van quedando dudas respecto de lo que está hablando Cristian en la capacitación, pueden ir haciendo las consultas vía chat para que al final de la capacitación las puedan resolver todas, ¿ya? Así que en la medida que vayan escuchando y les salta alguna duda, escríbanla en el chat y al final de la capacitación se les va a responder. Ya, gracias. Disculpen, tenía una emergencia que contestar el teléfono, disculpen. Ya, volvemos entonces. Como les iba explicando entonces, el relé de asimetría nos va a indicar bastantes pasos. En este caso me quedé acá en el cambio de fase. Si tenemos cambio de fase, bueno, lo que tenemos que hacer es invertir los cables para posicionarlos correctamente. Si el PWR lo tengo en on y acá tengo 3 Hz o 3 parpadeos en este caso de la alarma, y el RLI está apagado, pues no tengo pérdida de fase, quiere decir que una de las RCT no me está llegando y por lo tanto tengo la alarma y se está protegiendo de ello. Y en el último caso, si el PWR lo tengo encendido y el otro tiene 3G, el alarma, y el RLI está apagado, tengo voltaje por encima o en este caso por debajo
de lo requerido, ¿ya? Entonces, cualquiera de estas alarmas también son importantes tenerlas en consideración. Esto está dentro del mismo relé de asimetría. Yo lo puse acá en español para que lo pudiéramos un poco entender, pero nos podría arrojar alguna alarma. Entonces, si el equipo no les parte, no funciona, veamos los LED que tienen estos relés de asimetría para que podamos ver si tenemos alguna alarma relacionada con esto y lo podamos solucionar. Bien, avanzamos. Bien, en este caso el relé de asimetría, el punto que tiene de conexión dentro de la tarjeta electrónica, que esta es la tarjeta electrónica que ustedes se van a encontrar en el equipo compacto, es el CN40. Dentro de este punto ustedes van a ver que llegan dos cables y ese es el punto de conexión del relé de asimetría, si es que en el caso de que ustedes quisieran detectar si tengo o no tengo continuidad dentro de estos dos cables o no, ¿ya? Acuérdense que si no tengo continuidad, quiere decir que tengo alguna alarma que la detectó el relé de asimetría. Esta es la tarjeta electrónica que ustedes se van a encontrar cuando abran un equipo compacto. Pueden variar algunas tarjetas, más grandes, más pequeñas, dependiendo de la capacidad del equipo. Y acá ustedes tenemos el DIP 1, que está indicado con una flecha. Eso nos va a indicar a nosotros la pantalla y nos va a indicar a nosotros el funcionamiento de la máquina o algún código de alarma que pudiera destellarse aparece dentro de esta pantalla que es en el DIP 1. En el caso de otros elementos que tiene el equipo y son importantes de conocer, son dispositivos de protección como el calefactor de Carter. El calefactor de Carter, el que ustedes ven bajo el compresor, y en este caso abraza el compresor, la función del calefactor es mantener el aceite del compresor a cierta temperatura, ¿ya? Este calefactor de Carter, si nosotros lo quisiéramos medir, es un calefactor en 220 volts y de consumo de 40 watts, ¿ya? Es bajísimo. La función que cumple, les vuelvo a repetir, este calefactor de Carter es mantener el aceite a cierta temperatura. ¿Cómo es el funcionamiento de este calefactor? Cuando el equipo está detenido, eh, pero permanece energizado, cuando me refiero a detenido, que no hay demanda del equipo, el calefactor se enciende. Cuando, cuando el equipo se enciende para funcionamiento, el calefactor automáticamente a través de un relé de la tarjeta se desconecta, ¿ya? Por lo tanto, el calefactor siempre va a estar encendido solamente cuando el equipo está detenido, energizado, pero detenido, ¿ya? Y la conexión, como les dije anteriormente, es de neutro y fase, es un calefactor en 220 volts. Si ustedes tuvieran algún problema con un calefactor más adelante o quisieran reemplazarlo, tienen que saber esas características, en este caso el calefactor, el voltaje y lo que consume. Otro dispositivo de protección, acumuladores a la succión, dependiendo de la cantidad de compresores que tengan. Acá tenemos una fotografía con dos compresores y tras ellos los acumuladores, en este caso de líquido, ¿ya? Básicamente esto protege, en este caso los compresores, de algún golpe líquido que pudiera ingresar dentro de nuestro compresor, que sería absolutamente dañino. Estos acumuladores de líquido van a proteger en este caso de que algún compresor pueda tener algún golpe de líquido en algún funcionamiento de la máquina. Otro dispositivo también de protección que trae la máquina es un termostato de descarga en el compresor. Como ven ustedes en la fotografía ahí, se van a encontrar que ahí hay un termostato, ¿ya? Que ve la temperatura de descarga del compresor. En este caso, ese termostato va a activar por sobre los 125 grados Celsius y se va a reponer a los 90 grados Celsius, ¿ya? ¿De qué me protege este termostato a la salida de la descarga del compresor? Me protege de una falta, por ejemplo, de refrigerante o un exceso de carga, en este caso interna. Vale decir, si tengo un sobrecalentamiento yo en la máquina o en el compresor, este termostato automáticamente se va a activar. Por lo tanto, si en algún momento determinado ustedes van y ven este termostato activado, vale decir, no está abierto, entonces es indicio de que algo pasó y que el compresor se nos sobrecalentó. Vamos a revisar la carga del refrigerante, vamos a revisar si tiene o no tiene mantención realizada, si está tapado el filtro, etcétera, ¿ya? Por algún motivo se sobrecalentó mi compresor y este termostato se activó. Por lo tanto,
deberíamos revisarlo y si tenemos y queremos medirlo, si efectivamente cortó a los 125 o sobrepuso a los 90. Si el termostato está frío, la cañería está fría y el termostato no se repuso, es muy probable entonces que tengamos problema con el termostato y tengamos que cambiarlo. Acá tenemos los valores de protección, que ya los vimos anteriormente. En el caso de los presostatos de baja, tenemos la protección a los 21 y a los 43. En el caso del presostato de alta, a los 638 y a los 464. En el caso de la tensión admisible, en caso de voltaje, el voltaje máximo que podríamos llegar a soportar en el equipo serían 448 en algunos casos, y el voltaje mínimo que podríamos tener de funcionamiento en alguna máquina ya de protección en los 334.000, 334 volts, perdón. Ya, estos son los rangos más o menos que la máquina funciona, y sobre esos rangos o bajo estos rangos la máquina se va a proteger. Los tipos de compresores pueden variar, sí, estos pueden variar, pueden ser de diferentes marcas, dependiendo de la capacidad o dependiendo del diseño. En algunos casos pueden ser Danfoss, o en otros casos pueden ser Copeland, y también pueden ser Hitachi. Cualquiera de estos tres podría ustedes tocarle en algunos casos instalados dentro de sus propias máquinas. Ya, va a depender también de la capacidad del compresor, del diseño, del año, etcétera, que podrían variar eh, la marca de los compresores. La rotación de los compresores se va a ejecutar si hay una rotación que el equipo lo hace solo la tarjeta electrónica, y esa es un delta T que tiene entre la temperatura, en este caso de inyección, y la temperatura de retorno. En base a esa temperatura, la diferencia, el delta T de esa temperatura, el equipo va a oscilar y va a depender del rango de temperatura que yo tenga, si van a funcionar los dos compresores o en algunos casos un solo compresor. ¿Ya? Eso lo va a ir viendo solo la máquina. Si la máquina tiene diferencias pequeñas como de 2 grados, por ejemplo, eh, para llegar a la temperatura deseada. No necesitan, en el caso de que el equipo tenga dos compresores, no necesariamente pueden partir los dos, puede partir uno y no necesariamente puede ser el circuito 1, puede muchas veces partir el circuito 2 primero, porque el equipo hace intercala los compresores en este caso para no desgastar siempre, en este caso, el circuito A, que vendría siendo el primer circuito. A ver, acá tenemos el equipo de 5 toneladas. Esto lo vamos a encontrar siempre dentro de los manuales. Como lo vimos en el principio, tenemos un ventilador monofásico, en este caso el de 5 toneladas, como el que ustedes ven ahí, de transmisión directa. Y tenemos en los catálogos o en los manuales, tenemos nosotros todas las medidas que necesitemos, tanto de suministro de aire, como ustedes ven en la fotografía, como de retorno. ¿Ya? Ahí ustedes pueden sacar las medidas, en este caso para sus ductos y para las conexiones. Por la parte lateral del equipo van a encontrar ustedes los puertos de conexiones, dependiendo también de la capacidad de la máquina, pero en este caso el 5 toneladas, lo van a encontrar por el costado, sin necesidad de sacar ninguna tapa. Van a encontrar los puertos de conexiones, en este caso para conectar sus manómetros y poder ver las presiones, en este caso de alta o de baja presión de refrigerante. Y en la fotografía de la derecha, en la parte superior, ahí ustedes ven el equipo ya completo, donde tienen el ventilador de condensación, donde está el circuito eléctrico, donde está el evaporador, donde está el retorno y donde está el serpentín de condensación, siendo su compresor instalado en la parte central de la parte de condensación. ¿Ya? Ese es el equipo de 5, en este caso 5 toneladas. El equipo de 10 toneladas ya cambia un poco más. Lo tenemos ya con ventilador con polea ajustable, la fotografía que ya lo vimos. Y también tenemos los catálogos, también van a encontrar ustedes todas las medidas que ustedes puedan requerir. Y también ustedes ven ahí en la fotografía del lado izquierdo, Se ve. ¿qué se ve? No, se ve. ¿Nos ven la pantalla? No, no se No se ve, ve no la se ve la pantalla. explicación. Se dejó de ver. Ya, déjenme un minutito para... Vamos a compartir de nuevo. A ver. Ya, ok.
Ahí sí. Tenemos un poquito. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ah, perfecto. Ya. ¿En qué parte no lo vieron? ¿Esta parte no la vieron? Yo creo que es. Esta ya. En el caso de los equipos de 120.000 BTU, les vuelvo a repetir, acá tenemos el ventilador con correa de transmisión y correa ajustable, polea ajustable, perdón, y las medidas. Y en la parte acá inferior, fotografía al lado izquierdo, tenemos todo lo que es nuestro circuito eléctrico. Ustedes se van a encontrar ahí con contactores de compresor, el circuito A, circuito B, es la parte superior. En algunos casos se van a encontrar con los contactores de ventiladores también, ventilador interior, ventilador exterior, o en este caso si tiene dos ventiladores se van a encontrar con más contactores. En la parte central se van a encontrar con la conexión de la corriente trifásica más el neutro y más su tierra. Y ahí también van a poder ver el relé, en este caso asimetría. ¿Ya? Eh, Siempre va a ser importante el chequeo de las fases, siempre asegúrense de eso. En el caso de las máquinas de 10 toneladas, ya viene una base, pero ustedes siempre la tienen que colocar sobre una base y esta puede ser sólida, como puede ser de cemento, como puede ser de fierro. Y si le tienen que poner algún tipo de amortiguador, sí, no hay ningún problema en ese caso, como también puede ser un burlete de goma por el contorno completo de la máquina. Eh, para nosotros con un burlete basta y sobra, la verdad que el equipo internamente tiene amortiguación, tanto compresor como ventiladores, etcétera, pero siempre es bueno colocarle algo, como le decía anteriormente, como un burlete de goma por el contorno, para nosotros basta y sobra. En algunos casos tienen que leerse las especificaciones técnicas, en este caso de las instalaciones, en algunos casos piden amortiguadores o amortiguadores antisísmicos, etcétera, y no es malo tampoco poder colocar ese tipo de amortiguación. Hay una pregunta. Pero era al final. Es de lo mismo. Bueno. El rulete, ¿cuál es el espesor en todo el perímetro? El bolete tenemos que ver el espesor ahí en relación a la capacidad del equipo. Entre más ancho sea el burlete, siempre va a ser mucho mejor. Distinto un burlete, por ejemplo, a un equipo de 60.000 BTU o un equipo de 360.000 BTU, por el peso de la máquina. Pero ahí les recomiendo que siempre traten de buscar el de mayor espesor. Siempre va a ser bueno para la máquina. En el caso del equipo de 20 toneladas, lo mismo, ahí tenemos el tablero eléctrico que puede ir variando. Las medidas las vamos a sacar siempre del equipo. Y acá ustedes ven una fotografía al lado izquierdo y ahí se van a dar cuenta que esa rejilla, ustedes van a tener acceso completo, en este caso a los compresores. En este caso el equipo tiene dos compresores, el de 20 toneladas. Van a poner ahí, tener registro de todos los sistemas de seguridad que acabamos de ver, presostato de alta, presostato de baja, el termómetro de descarga, etcétera, lo van a poder ver directamente desde ahí. ¿Ya? Ese es el punto donde ustedes van a tener registro de cada una de las máquinas. En este caso, esa es una máquina de 2 circuitos. Cada circuito es completamente independiente, ¿vale? Es decir, si ustedes tienen un problema con uno de los circuitos y el otro no, podría fácilmente funcionar el otro circuito sin ningún problema. Lo que sí hay que tener claro es que en este caso, si este equipo es de 20 toneladas y si me falla un circuito, entonces me va a quedar una máquina de 10 toneladas simplemente funcionando mientras yo hago la reparación o no sé, limpieza, por ejemplo, del circuito que tengo detenido. Acá tenemos algunos aspectos que salen dentro de nuestro manual de instalación en relación a la polea, por ejemplo, al rango de velocidad que podríamos adquirir, en este caso en el motor ventilador de 10 toneladas, un mínimo de 931 RPM y podríamos aumentarla hasta 1016 RPM en relación al juego de la polea que yo les acababa de mencionar anteriormente. ¿Ya? Ahí tienen los rangos que más o menos nos podemos mover dependiendo de la capacidad. En el caso de 30 toneladas de 1022 podemos subir a 1195 RPM. ¿Ya? Entonces, los rangos que tenemos más o menos que podemos jugar en este caso con nuestro ventilador. Pasamos a la parte de controles. En el caso de la parte de control, se van a encontrar ustedes cuando destapen el equipo, se van a encontrar con una regleta de conexiones
que es la que ustedes ven en la figura 19. En este caso esta es de 5 toneladas, pero la mayoría son exactamente iguales. Se van a encontrar con el R, G, I, B y en este caso C. Esos son los puntos de conexiones donde ustedes van a colocar su termostato o su controlador. Estas máquinas vienen diseñadas para dos tipos de controladores. Uno, que es el que ustedes ven ahí, que es un controlador en 24 volts, y otros controladores que son en 12 volts. ¿Ya? La máquina, para poder conectarle un controlador de 24 volts, debo tener en consideración algunas configuraciones yo que le tengo que hacer en la máquina. La máquina estándar siempre viene configurada como para un controlador, en este caso de 12 volts. Y el que determina si el controlador va a ser de 220, va a ser de 24 volts o va a ser de 12 volts, es el SW3 que ustedes ven acá, que está incorporado dentro de la misma tarjeta. Ahí hay una flecha donde fue agrandado un poco más acá. El SW3 generalmente va a venir en ON, en la parte superior. Eso se van a encontrar ustedes que viene ahí. Ahí quiere decir que el equipo viene diseñado para un termostato de 12 volts. Si yo lo quiero colocar, un termostato de 24 volts, que es en la mayoría de los casos, se hace así, entonces yo debo bajar el punto SW3 a 1. En la posición 1, yo podría colocar entonces cualquier termostato de una etapa o dos etapas, en este caso en 24 volts. Si yo no bajo este switch a 1 en SW3, el equipo no me va a partir y por lo tanto, mientras no tenga esta configuración yo realizada, no me va a poder funcionar la máquina. Entonces vuelvo a repetir, originalmente el SW3 viene en ON, viene arriba el switch, para termostatos en 12 volts. Si quiero colocar termostatos en 24 volts, entonces voy a conectar el switch SW3 y lo voy a colocar en 1. En el caso de la regleta donde están las letras, las R tenemos la fase 24 volts, la G vendría siendo el ventilador interior, la I vendría siendo el compresor. Ojo con la I, porque ustedes van a encontrar una I solamente en equipos que tienen dos compresores y no necesitan una I2. ¿Por qué? Porque el que va a activar y desactivar los dos compresores es la tarjeta electrónica. Lo único que necesitan ustedes es la señal que llegue al I y automáticamente la tarjeta internamente va a discriminar el funcionamiento de uno o de dos compresores. La letra B, en este caso, va a ser la energización de la válvula, en este caso la válvula reversible. Ahí tenemos para energizar la válvula. Y la letra C vendría siendo el común, vale decir el neutro, en este caso de los 24 volts. Veamos algunas conexiones y termostatos que ustedes se van a encontrar. El TECOM 202 ya es un controlador o un termostato también programable y también en 24 volts. Si voy a conectar este tipo de controlador, debo ingresar a algunas configuraciones que son importantes dentro de mi controlador. ¿Ya? Primero, el SW3 bajarlo a 1 y posteriormente esta sería la conexión. La conexión superior RGI, B y C es lo que aparece en el equipo. Y acá tengo el controlador. Todo esto viene en los manuales de los termostatos, viene diseñado. ¿Cómo hago la conexión? El RC o RH que viene en el termostato va directamente a la R, que vendría siendo la fase 24 volts. No tengo que hacer este puente entre R y H porque esto ya viene internamente en el termostato. El O/B va directamente a la B, que es para energizar la válvula, en este caso reversible. El I, en el caso del I, va a ir directamente al I del equipo. Y en el I yo tengo que hacer un puente, esto está en el manual, en el W. ¿Ya? Con este puente en el W, yo voy a hacer que mi máquina funcione los compresores tanto para frío o como para calor. En el caso del G, que es el ventilador interior, va directamente al G de la máquina. Y en el caso del C, va directamente al C de nuestra máquina, que sería, en este caso, el común. ¿Ya? Esa es la conexión para el equipo de 202. Y otra conexión también que tengo que tener de acuerdo con este termostato, es que en la parte trasera del termostato yo tengo algunas letras que tengo que configurar. Hay una letra, el interruptor OB de este termostato,
está configurado de fábrica en la posición O. Esto se adapta a la mayoría de las aplicaciones de bomba de calor, ¿ya? Que requieren que el relé de cambio esté energizado, en este caso en frío, ¿ya? Originalmente, en la parte trasera del termostato van a encontrar una letra O y una letra B. Va a venir siempre no para máquinas que energicen la válvula en el modo frío. En este caso, estas máquinas que nosotros estamos viendo el día de hoy, de los equipos compactos, energizan la máquina o energizan la bobina para la etapa de calor en la etapa de calor, no en frío. Por lo tanto, yo tendría que irme atrás del controlador, del termostato, y colocarlo en la letra B. Ya, al colocarlo en la letra B, yo le estoy diciendo al termostato que la válvula reversible se energice en la etapa de calor. Todas nuestras máquinas de este tipo, MTH, compacto, se energizan en este caso en calor. Por lo tanto, debería ir a la parte trasera y colocarlo en la letra O. ¿Ya? Después dice, si la bomba de calor que se está instalando requiere energizar la válvula de calor, se debe colocar en la letra B. Esto es lo que debemos colocar nosotros en la letra B. Y el puente que yo les acabé de mencionar entre I y W en las condiciones anteriores es lo que tenemos que hacer. Estos dos puntos que acabamos de ver son importantes para la máquina. Teniendo configurado esto, entonces vamos a hacer funcionar nuestra máquina y no vamos a tener ningún problema. Si no configuramos la letra trasera, es muy probable que ustedes pongan el equipo en calor y les parta en frío, ¿ya? Y es única y exclusivamente porque necesitamos que la válvula se energice en el modo calor. Después se pueden encontrar con un termostato también que es el 302 o 303, que también es un termostato programable y que se puede conectar para diferentes tipos de equipos, siendo de 60.000 BTU también hasta 360.000 BTU sin ningún problema. Acá tenemos las conexiones, en este caso de este termostato, el R va con el R, el OV va con el V, el I, que es el compresor, va con el I, el G, que es el ventilador, va con el G, y en este caso el C iría con el C. Aquí no hay ningún puente entre el I y el W, no lo necesitan hacer, por eso el tipo de conexión es diferente. Sí necesito configurar mi termostato internamente, decirle para qué tipo de funcionamiento se va a realizar con este termostato. En este termostato yo podría hacer funcionar equipos fríos solos, equipos con calefactor eléctrico, equipos con calefactor a gas. Entonces le tengo que decir al equipo qué tipo de controladores va a manejar. En este caso va a manejar un equipo compacto que vendría siendo bomba calor. Para ello tengo que ingresar dentro del menú de este programador, apretando la tecla menú y dejando apretar la tecla configuraciones. Yo ingreso al menú y ingreso a esta tabla que ustedes ven aquí, que yo anoté 3 pasos, que son los pasos más importantes que ustedes debieran cambiar. En el paso número 1, ustedes por defecto vienen MC2, ¿ya? Y te trae para cambiar HP1, HP2 o SS1. HP1 en bomba calor con un compresor y HP2 bomba calor con 2 compresores. En los otros casos puede ser frío solo o resistencia eléctrica, etc. En este caso, dependiendo de la máquina que ustedes tengan, si tiene un compresor o 2 compresores, el paso número 1 ustedes lo debieran colocar en HP1 si tienen una máquina de un compresor o HP2 si tienen una máquina de 2 compresores. Como estamos trabajando con sistemas heat pan, bomba calor, lo único que tenemos que decirle a la máquina aquí con cuántos compresores va a trabajar. Y en este caso, si tiene una máquina de 60, le vamos a poner HP1. Entonces, paso 1, HP1. O si tenemos una máquina de 20 toneladas, en el paso 1 le vamos a poner HP2. Después de eso, nos pasamos al paso número 2. Y en el paso número 2 me va a decir si yo estoy con un equipo eléctrico o con un equipo a gas. En este caso, este equipo vendría siendo eléctrico, por lo tanto debe estar en ELE, ¿ya? Originalmente, por defecto, el termostato viene a gas, pero lo tengo que cambiar a L, que sería eléctrico. Y por último, el paso número 3 es la energización de la válvula. Me va a decir a mí si la energizo en frío o la energizo en calor. Como todas estas máquinas necesitan que la válvula se energice en calor, yo lo tengo que colocar en la letra B, ¿ya? Originalmente, por defecto, viene en 0, o sea, para energizarla en frío.
por lo tanto lo tengo que colocar en letra B. Si yo no hago estos cambios, el equipo o no me va a partir en frío, o no me va a partir en calor, o no me va a partir un compresor, o no me va a partir el otro compresor, etc. Estos tres cambios son importantes. Después, más adelante, esto todo sale dentro del mismo manual del controlador. Acá tengo, por ejemplo, el controlador. Si ustedes lo van a ver, ustedes apretan la tecla menú y después dejan apretada la tecla configuraciones y van a entrar a esta pantalla que ustedes ven al costado izquierdo. Ahí yo coloco el equipo con estas teclas más o menos, voy variando, HP1, HP2, etcétera. En este caso yo lo puse en HP2 porque estaba con una máquina con 2 compresores. ¿Ya? Posteriormente me voy a las teclas del costado derecho, más menos, y me voy a la segunda etapa, ahí me marca la segunda etapa, y dice que estoy en eléctrico, ¿ya? Les va a aparecer el gas a ustedes aquí cuando recién lo conecten, pero con las teclas más menos del costado izquierdo superior, y ustedes lo cambian a eléctrico. Después pasan al paso número 3, y aquí en el paso número 3 les va a aparecer un 0 arriba de las teclas más menos del lado izquierdo superior, y ustedes apretan la tecla más y le aparece el B. Entonces, de esta manera, con estas tres configuraciones que acabamos de ver anteriormente, el equipo ya estaría listo como para funcionar con 2 compresores, un equipo eléctrico y energizando la válvula o la bobina reversible, en este caso, en la etapa de calor. Si no hacemos esto, vamos a tener problemas para el funcionamiento de la máquina. Otro punto importante, dentro del mismo manual viene todo esto. Ustedes se pueden ir al paso número 15, por ejemplo, porque por defecto va a venir en grados Fahrenheit, para que ustedes lo puedan cambiar, en este caso también a grados Celsius. El mismo tema, lo único que ahí, donde dice ELEC, le va a aparecer una F Fahrenheit o una C, ustedes la cambian a letra C y automáticamente ya les va a cambiar de grados Fahrenheit en la pantalla a grados Celsius. Este es el KJR12, este es un controlador de 12 volts, ¿ya? En algunos casos este controlador podría venir en una de las máquinas. ¿Qué diferencia tengo yo con este controlador con los otros? Uno es el voltaje y segundo es el tema de dónde sensa la temperatura. En este caso, cuando yo tengo un KJR 12B, la temperatura de ambiente o de la sala que nosotros estamos climatizando se va a sensar en el retorno de la máquina. En el retorno de la máquina viene un sensor de temperatura, ¿ya? Cuando yo instalo este controlador, la máquina se rige o funciona por ese sensor que va puesto en el retorno de la máquina, ¿ya? La conexión en este caso del SW3 va a venir en 0, en on, por lo tanto no tienen que mover nada ahí. Viene un plus de conexiones, no tienen que conectar ningún cable, simplemente es un plus con un cable que viene aproximadamente de 15 metros y ustedes conectan el plus directamente, en este caso a la tarjeta electrónica. No tienen que hacer ninguna conexión en la regleta de R, G, I, B, esa queda en este caso volátil sin ninguna conexión, ¿ya? Los otros controladores que son en 24 volts, la temperatura la sensa donde ustedes van a colocar el termostato, vale decir, generalmente se coloca el termostato a 1,50 m del piso dentro de la sala, en un lugar donde no le llegue el aire de forma directa, ¿ya? Entonces esas son las diferencias de estos dos controladores. Este controlador podría estar en cualquier parte, no necesariamente dentro de la sala, porque el sensor de temperatura del KJR12 está puesto en el retorno del equipo. Por lo tanto, esto es más que un termostato, vendría siendo un controlador. Acá tengo los puntos de conexiones. En este caso, el costado izquierdo que ustedes ven ahí es el plus de conexiones para el KJR12 en 12 volts. Y acá al costado derecho tenemos la conexión en el CN7 para todo lo que significa termostatos o controladores, en este caso en 24 volts. Ahí se van a dar cuenta ustedes que esto ya viene conectado desde este punto hasta la regleta que yo les acabo de mostrar anteriormente. Bien, veamos otra cosa importante. Dentro de la tarjeta yo podría tener algunas identificaciones que son importantes saber. Cuando la pantalla que ustedes ven ahí aparece con dos tickets,
significa que el equipo está stand-by, vale decir, está energizado, pero no hay ninguna demanda. ¿Ya? Si por ese motivo a usted le aparece un número 10, quiere decir que el equipo está en operación, vale decir, hay una demanda ya del equipo y se está tomando el tiempo de retardo simplemente para partir. Debiéramos esperar unos 5 minutos para que el equipo más o menos partiera. Si estuviera en on, se le puede hacer un enfriamiento forzado, que es apretando la tecla cool que aparece al costado derecho del check del botón que aparece ahí en la fotografía. Ese check nos permite a nosotros ver algunas cosas, por ejemplo el T1, que es la temperatura de retorno, o el T2, la temperatura del evaporador. ¿Por qué T2A y T2B? Porque en algunos casos, si es dos circuitos, puedo tener, en este caso, dos circuitos de evaporación o de evaporador. Temperatura de condensación, temperatura exterior, el T4. Podríamos ver todos esos datos, los podríamos sacar del mismo check de nuestra misma máquina y van a ser antecedentes que a lo mejor van a ser importantes al momento de poder diagnosticar algo o el funcionamiento de nuestra máquina. Este es el sistema de refrigeración para equipos con un solo circuito. Ustedes van a notar ahí el presostato de alta y el presostato de baja, compresor, condensador, pistón en algunos casos, el sistema de expansión, y este sistema de expansión puede ir variando. Y tenemos también el evaporador. En este caso el TPS, el sensor de temperatura de descarga del compresor, que es el que ustedes ven acá, adosado al TP. Y el T2, que vendría siendo el sensor de temperatura de serpentina interior en el sistema. Y el T3, que vendría siendo el sensor de temperatura de la serpentina exterior. ¿Ya? Acá tenemos esquemas frigoríficos ya más grandes, de 20 toneladas, de dos circuitos. Son completamente independientes, donde también vamos a encontrar, en este caso, dos compresores. Vamos a tener dos válvulas. ¿Ya? Vamos a tener presostato de alta y baja en cada circuito, etcétera. ¿Ya? Vamos a tener serpentines también dobles, tanto en el condensación como en de evaporación, válvulas también completamente distintas de expansión, y en algunos casos también vamos a tener capilares. En este caso, equipos ya de 25 a 30 toneladas, el sistema de expansión lo van a ver ustedes que es por capilar. ¿Ya? No mucho que decir dentro de los circuitos. Son equipos nuevos, no debieran tener ningún problema en el funcionamiento de las máquinas. Sí, cuando haya intervención de las máquinas, compresores quemados o cosas así, ya tendríamos que intervenir el sistema en cuanto a la limpieza del sistema de refrigeración para poder cambiar, filtros, etcétera. ¿Ya? También tenemos la parte de los circuitos eléctricos. Todo esto viene dentro de las mismas máquinas o dentro de los manuales. Ustedes se van a encontrar con diferentes circuitos eléctricos y diferentes puntos de conexiones, donde van a poder ver el A, B, C y N, que vendría siendo las tres fases más el neutro y más la tierra, que es los puntos de alimentación. Y van a poder ver si tiene uno o dos ventiladores de condensación y ventilador del evaporador, y en este caso un solo compresor, porque estamos hablando de un equipo pequeño. Y en este caso este ventilador, si ustedes se dan cuenta aquí dentro de las conexiones, es un ventilador en 220 volts, solamente de 5 toneladas. El de 7.5 también son ventiladores que tienen en este caso capacitores, por lo tanto son ventiladores interiores y exteriores, en este caso monofásicos. Compresor, por supuesto, se mantiene siendo trifásico. En el caso ya de equipo de 10 toneladas, ya la cosa cambia un poco, ya son ventiladores interiores y exteriores también trifásicos. ¿Ya? Pero acá tenemos todos los circuitos eléctricos, tenemos nuestro relé de asimetría, donde también vamos a poder determinar si tiene alguna falla la secuencia, corriente, etcétera, de nuestra máquina. Siempre es bueno poder ver cada uno de estos sistemas. Tenemos todos los sensores en la parte superior, los posicionamientos de los sensores, si queremos ver algún sensor o queremos detectarlo. Los sensores, la mayoría de los sensores, si nosotros los queremos medir, los sensores miden 10K, por lo tanto, a 25 grados Celsius. Por lo tanto, debiéramos realizar esa medición. Va a depender de la temperatura, por supuesto. Si la temperatura es inferior o superior, va en este caso a variar la resistencia del sensor que nosotros estamos midiendo. Pero si tenemos sospecha de algún sensor, lo tenemos que medir y nos debiera medir 10K a 25 grados Celsius. Después tenemos el de 15 toneladas y también el de 20 o mayor en este caso, a 20 toneladas. Veamos algunos códigos de error y avanzamos un poco en el sistema. Códigos de error, hay algunos códigos de error que ustedes se los van a dar diferentes LED, ¿ya?
Se van a encontrar dentro de la máquina que hay LED 1, que es el LED rojo, el LED 2, que es el LED amarillo, y el LED 3, que es el LED verde, ¿ya? Aparte de los LED, también ustedes se van a encontrar con códigos en la pantallita que yo les mencioné anteriormente. Ahí también ustedes se van a encontrar con alguna alarma. Por ejemplo, falta de fase, van a tener flash, en este caso en los tres LED. El LED rojo, el amarillo y el verde van a parpadear al mismo tiempo. Ustedes pueden darse cuenta que ahí hay un problema, en este caso, de fase, ¿ya? O falta del sensor T1, ¿ya? Si tiene alguna falla el sensor T1, también vamos a tener flash dentro de estos mismos, que podría ser, o si no es la tensión, es alguna protección, en este caso en el sensor de temperatura T1. Y así fallas con el T2, con el T3 o el T4, que los vimos anteriormente, que lo que era cada uno de ellos. Alguna protección de baja presión. También estos LED les van a servir a ustedes para detectar algún tipo de falla. Si aparte de los LED no tienen alguna falla, se los va a detectar la pantalla eh, que viene en la tarjeta electrónica. Y en esa pantalla les pueden aparecer todos estos códigos que nosotros tenemos acá. 10 significa que está a ejecutar, no se les olvide que lo mencionamos anteriormente, que la máquina está en proceso de partir, por lo tanto no se asusten, no es un código de alarma el 10, simplemente está en espera de partida de, en este caso, los compresores. Después, si le aparece 0, por ejemplo, dice que es un error de secuencia de fase, en este caso del compresor, ¿ya? Aparte de lo que ya vimos anteriormente en el relé asimetría, que les va a estar destellando las luces, también el equipo les va a decir, oye, hay un problema en la fase, y ahí ustedes tienen que ver si le falta el neutro, si hay cambio de fase, si hay una fase que no llegó, si hay un voltaje más arriba o más abajo, etcétera, ¿ya? Sensor de bobina exterior. Cuando hablamos de bobina, hablamos de serpentina. Es un tema de traducción nada más, pero sensor de serpentina exterior o sensor de temperatura exterior error B, E2 o E1, se refería a ese tipo de sensores. Y aquí tenemos una lista que viene dentro de los mismos manuales también, donde nos va a indicar a nosotros, nos va a llevar las directrices para dónde debemos apuntar para corregir en este caso los errores. Si tenemos protección de presión de alta o baja presión, me va a arrojar P4, por ejemplo, y ahí me está diciendo que hay un problema en el sistema A. Si me arroja P5, que hay un error en el sistema B, en el caso que tenga doble circuito. ¿Ya? Pero todos los errores están acá y están disponibles para ustedes en los manuales, en los catálogos, para que ustedes los puedan determinar. ¿Ya? Eso sería. Dejamos el espacio entonces ahora para preguntas. Si alguien tiene consultas, preguntas, me van levantando la mano. No sé si hay preguntas en el chat. Sí. Ya. El burlete ya lo contestaste. ¿El termostato es programable por días y horas? Sí, los dos termostatos que vimos son programables tanto por días o por horas. El 202 y el 302 o 303 son programables. Generalmente esos son los termostatos que nosotros entregamos con las máquinas. Ahora, si va el KJR, que es en 12 volt, ese no vendría siendo programable así por día, ¿ya? Sería el único que no sería programable, pero el resto sí. Ahora, cualquier termostato que sea programable, pero que sean 24 volt, también le va a servir en este caso a la máquina. Ya. Pues la Isa pregunta, ¿el comprador KJR12B lo tienen para la venta o es un producto de importación? Ya, ese en el caso de los repuestos, yo no manejo repuestos, pero sí debieran tener la gente de repuesto el KJR12, pero eso lo deberíamos consultarlo con ellos. Yo no tengo acceso a un inventario de eso, pero es muy probable que sí ellos tengan, y si no los tienen, los pueden traer. Ya. Sebastián Pereda, ¿a qué te refieres con la pregunta? No sé si puedes preguntar en qué slide estaba o a qué tema se refería. Hola, no sé si se me escucha. Sí, se Sí. escucha. Buenas tardes. Mi consulta era respecto a que estaba viendo en la tarjeta electrónica, él mostraba un botoncito que decía check y decía Ujú. que con ese se podían visualizar temperaturas de retorno, parece, de suministro y distintas cosas, pero ¿dónde se verían esas temperaturas? ¿En el LED? ¿O Sí, en un... las temperaturas se van a ver en la pantalla,
que no sé si están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? En donde Sí. dice LED, ahí se están Como viendo, Jordan, y sí. con los botones que te manejo allá donde dice check, ahí tú vas a ir pasando, a medida que lo vayas apretando, va a ir pasando por diferentes puntos. Por ejemplo, T1 y te va a mostrar la temperatura, en este caso de retorno. ¿Qué temperatura tienes en el retorno? Eso va a ser a través del sensor T1 que viene puesto en el retorno de la máquina. O T2, la temperatura del evaporador, de entrada del evaporador, a qué temperatura está el circuito 1 o el circuito 2, o circuito A, circuito B. Pero a través de la tecla check que aparece ahí, y te lo va a mostrar en la misma pantalla donde dice LED. Perfecto, muchas gracias. ¿Ya? Ya. Ya. Bueno, Alex pregunta cuál de los controladores es el que viene el equipo y obviamente los que menciona son compatibles para los diferentes modelos. Generalmente los controladores viene el 202 o el 302. Esos son los que generalmente viene el equipo. ¿Ya? Cualquiera de esos dos, generalmente. Ahora, ustedes pueden pedir cualquiera de ellos. La verdad que el controlador es un elemento que se vende aparte porque son controladores, como les dije anteriormente, que pueden funcionar para diferentes tipos de equipos. Yo también tengo equipos que, en este caso, la válvula se energiza, por ejemplo, en frío. Y ahí lo tengo que colocar diferente a esto. Como ahora estamos viendo MTH, yo me aboqué a eso. Pero estos termostatos sirven para varias máquinas, no solamente para estos MTH. Tengo una Ahí, pregunta. sí, dígame. ¿Cuál sería la presión estabilizada del refrigerante en sistema detenido? En sistema de reposo. Sí, La temperatura en reposo va a variar, va a depender mucho de las temperaturas no, exteriores que nosotros la tengamos. presión. Sí, la presión va a variar, va a depender de la temperatura exterior que nosotros tengamos. Si tú tienes mucho frío o mucho calor, la presión en reposo te va a variar, pero puede llegar a estar en reposo en algunos casos 190, 200 en reposo. Puedes tener ahí en reposo sin funcionamiento de la máquina, pero te van a variar, te vuelvo a repetir, por temperatura. Siempre cuando tú Correcto, tengas, sí. cuando tú tengas temperaturas exteriores bajas, tu presión va a ser baja. Cuando tú tengas temperaturas exteriores altas, tu presión va a ser alta. Eso siempre va relacionado. Sí, sí, eso lo comprendo, por supuesto, pero a la hora de tener una presión media estable tanto para invierno como para verano, ¿cuál sería una presión aceptable? ¿200 PSI? No, la presión generalmente yo no la recomiendo a ver, para tener presiones estables y considerables, lo más aconsejable, bueno, estos equipos vienen cargados con refrigerante, no tienen problema, pero si en algún momento ustedes tienen una fuga y lo quieren volver a cargar, lo más recomendable en este sistema y en cualquier sistema es que tú hagas vacío y cargues por peso. Cada máquina tiene la cantidad de refrigerante por peso que necesitas a la máquina. Porque si tú cargas un equipo por presión en invierno, es muy probable que en verano esté sobrecargado o viceversa. Correcto, sí. Entonces, lo más aconsejable siempre cuando hagas una carga, que sea por peso, con una balanza y la cantidad de refrigerante que te indica en este caso el fabricante. Sí, es que lo que pasa es que a veces uno debe tener una media porque a veces pasa que tenemos pérdidas de carga y no podemos vaciar todo el sistema, pues. Entonces tiene que haber una presión media que te sirva tanto como para invierno y como para verano, tomando Sí, en cuenta que para verano van a aumentar las presiones, por supuesto. claro, lo que pasa es que ahí el tema es complicado llegar al punto exacto. Primero, si tengo pérdida, Correcto, sí, debo tener una fuga, entonces primero tengo que focalizarla. Pero las presiones no sé, pues a 25 grados Celsius, por ejemplo, exterior, debiera funcionar en baja entre 100, 120 y en alta 350, 340, te podría estar funcionando uno de estos equipos sin ningún problema. Pero vuelvo a repetir, correcto, esa era la pregunta. es Sí, complicado. Es complicado darle justo al centro de la presión por presión y no por peso, es complicado. sí, pues, según la estación del año. Exacto. Correcto, correcto. Eso era, gracias. De nada. Bueno, Ángel pregunta qué gas refrigerante utilizan. R410. Todo lo que vimos el día de hoy y bueno, nuestras máquinas, la mayoría es R410. Ya. Pregunta Alvis, ¿los equipos vienen en qué gases? Bueno, el R410 Ujú. y
van vía hidrocarburos? Pregunta. No entendí. No sé si puedes, Alvis. Bueno, con el refrigerante entendido, yo creo que puedo quedar Sí. otro día, sí. Sí. Ya, después pregunta si los equipos son inverter. No, los equipos no son inverters, son compresores como los vimos allí, son compresores scroll de velocidad fija, Ya, de momento. de momento. Alex Álvarez pregunta, ¿necesitan gomas antivibrador para anclaje del equipo? No, no necesitan. Como les dije, con un burlete para nosotros nos basta y nos sobra. Pero vuelvo a repetir, vean las especificaciones que tienen algunas obras porque en algunos casos exigen algún tipo de amortiguación para las máquinas. Pero internamente la máquina no necesita ningún tipo de amortiguación. Pregunta Carlos Figueroa si se puede conectar en BMS. Por el momento, a ver, todo se puede hacer. ¿Podríamos conectar algún tipo de controlador? Sí, podríamos controlarlo. ¿En forma directa a la máquina? No. Con la tarjeta que trae originalmente la máquina, no. Pero sí se pueden hacer cosas. Sí, yo podría colocar, no sé, algún módulo para monitorear temperatura, etcétera, cualquier cosa. Todo eso se puede hacer. Ya, después pregunta Sebastián Credés, ¿qué presión es la máxima admisible en un equipo de 20 toneladas para buscar con nitrógeno una filtración de refrigerante en un circuito de equipos con 2 compresores? Lo más recomendable siempre es que busquen presión, si van a buscar fuga, busquen con presión de nitrógeno. Lo más recomendable es entre 500 y 600 psi. Eso es lo que debieran buscar sin ningún problema de la máquina. Más de 600 no se los recomiendo, pero con entre 500 y 600 psi de nitrógeno en la máquina para buscar fuga, de más. Incluso pueden ir probando, incluso a veces depende de la fuga. Si la fuga es bastante grande, ya con 200 psi ya se van a dar cuenta. Pero si la fuga es pequeñita, con 500, 600 psi ya van a poder determinar dónde está la fuga. Después alguien pregunta, con respecto a lo que había preguntado antes, si Trane va hacia el cambio general de uso de refrigerantes de hidrocarburos como el R280 o R32. Sí, yo sé que están en proceso de eso, pero por el momento no. Por el momento no. Siempre cuando hay cambios, sí, siempre cuando hay cambios de refrigerante se avisa con casi un año de antelación, pero por el momento no. No sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta a través del micrófono o tenemos más de chat. Yo, No profe, tenemos más. Dígame. por acá Alex Álvarez. Oiga, Dale. ¿estos equipos igual vienen para conectarle algún tipo de software en caso de? No tengo ¿No? para conectarle ningún tipo de software. Por el momento. Por el Yo sé momento, que ya. yo sé que se está trabajando en ello para poder conectarle algún tipo de software. Pero sí podría yo monitorearlo. De todas maneras lo puedo monitorear porque dentro de algún control centralizado yo puedo colocarle algún convertidor de protocolo y podría yo monitorearlo de todas maneras. Pero que tenga la máquina Binder, Modbus directamente, no. Ya, vale, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Estamos entonces, no sé si MT quiere decir algo. Por mi parte, Sí, yo por estoy acá listo. todo quedó todo muy claro, estábamos justamente comentando eso. Quisiéramos invitar a los participantes porque sí tengo algunas dudas, pero no de la capacitación estupenda y yo creo que bien clara. De los participantes, más que nada, que tengo algunas personas que no los tengo con apellido. Entonces, por ejemplo, Michelle, que me sale sin apellido, y Freddy. Y si lo pueden colocar en el chat. Esa sería Sí. la pregunta. Y eh, bueno, agradecer la participación. Comenten por el chat si les pareció, qué les pareció la capacitación, si les gustaría quizás abordar otros temas, también sería bueno que lo dejaran incluido en el chat. Y los invito a prender la cámara, ¿no? Para sacarnos una foto por esta capacitación.
Oye, Isa, no sé si, bueno, si es posible que, que te manden el nombre para enviar el certificado del curso. Sí, yo lo estuve marcando en la medida que se iban conectando, los tengo seleccionados, los tengo todos. Entonces me faltaría Michelle y Freddy, que los tengo sin apellido, sin apellido. Ah, y en la empresa GR Climatización, que no sé si el certificado lo quieren a nombre de GR Climatización o a nombre de la persona que participó. También que No, lo aclaren ahí en el... los certificados van a nombre de las personas, no van a nombre de empresas por si acaso. Son las Ah, personas que perfecto. Entonces, participaron. ¿Ya? ya. Entonces tiene que ser el nombre de la persona para que GR Climatización también lo coloque ahí en el chat, por Sí, favor. correcto. Sí. Buena aclaración. Profe, ¿y ese manual, puede compartir el manual que mostró ahora, no? ¿La presentación? No, el manual didáctico. Sí, tenemos el manual, se lo vamos a hacer llegar a MT para que se lo reparta a ustedes, no hay problema. Ah, ya. Vale, gracias. Ahí está, Michelle. Michelle Pobleta, ahí tomé tu apellido, gracias. Me faltaría Freddy y la empresa GR, perdón, y Jonathan. Jonathan también lo tengo sin apellido. Ya. Los que están pidiendo el manual que dicen que les interesa, se lo piden a la Isa y yo se lo mando a ella para que se los haga llegar, ¿ya? Ok, vale, gracias. Eso. Ya, Bueno, ahí tomé tu muchas gracias por apellido. haberse conectado. Tengo una Gracias por pregunta más todo. antes de que termine. ¿Le ¿Perdón? puede darle partida manual desde la unidad exterior? ¿Tú te estás refiriendo si se puede echar a andar, hacer Chequeo. un force, un chequeo, Sí. sí, del check, en la parte donde dice cool, ahí lo aprietas, pero te va a mantener en frío, ¿no? Pero lo puede hacer. Prendan la cámara, chiquillos, para tomar la foto. No se pongan tímidos ahora, ahora que nos podemos ver. Ahí sí. Bueno, aquí uno que se quedó en la casa para esta reunión, de aquí al trabajo, aprovechando. Ah, ya. Bueno, no importa que aparezcan con pijamas, se entiende. No, sí, aprovechando de estar acostado, aprovechando esta reunión. Muy bien. Bueno, Lore, aquí tenemos personas de... Rafael, ¿de dónde son ustedes? ¿De Coyhaique? Hola, sí, nosotros somos de la región de Aysén, los más De Aysén. australes de Ya. momento. Estamos acá en Coyhaique. También tenemos Ya, personas de súper, Antofagasta, súper. así que para que veas que está bien variado, muchas personas de regiones. Ah, maravilloso. Bueno, vamos a seguir Coquimbo. haciendo capacitaciones para poder, de esta forma, para poder llegar a usted, ¿ya? Y bueno, y cualquier cosa que necesiten, alguna duda que tengan, nos lo hacen saber, ¿ya? Listo. Muchas gracias, Lore. Ya tomé las fotografías, chicos. Muchas gracias. Ok, gracias, Vale. igualmente. Que Gracias. estén Vale, muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, Gracias. muchas gracias. Gracias por Chao, la hasta luego. información. Adiós. Adiós. Chao. Chao, Chao, chao. chao.